del desarrollo de una red de distribución de agua potable es el concepto de bucle. Si ustedes se fijan, lo que vamos a hacer es trazar una cañería de modo que abrace todo un conjunto de casas y que en el fondo llegue a cada casa por ambos lados. Esto persigue un objetivo, dos objetivos. El primer objetivo es absolutamente técnico, que tenga que ver con que las presiones estén iguales, sean iguales por cualquiera de los lados. El hecho de que en el fondo en la tubería llegue por cualquiera de los dos lados hace que la presión sea constante en cualquier punto de la red. Vamos a suponer ahora el segundo objetivo y el segundo beneficio que tiene que esta cañería se instale en modo bucle. Supongamos que tuviéramos un corte en la casa número 102, que está ubicada en Presbítero Eduardo Legauri, parece que fuera así llamar a la calle. Si se cortara la tubería de la calle 102 derivado del paso de una retroexcavadora, derivado de una fatiga de material, derivado de cualquier cosa, no se quedarían sin suministro ni la casa 100, ni la 98, ni la 96, y tampoco la 104, ni la 108, ninguna. Solamente el donde está el problema, donde está la pana, porque el agua va a seguir llegando por los extremos. Por tanto, cuando tenemos que hacer una intervención derivado de una afectación de la tubería, no tenemos que cortar todo el ramal completo porque mantenemos agua y por ambos lados. Por tanto, los objetivos que persigue el concepto de bucle en una red de agua potable es justamente aquello, que en el fondo podamos mantener presiones iguales por ambos lados o que en efecto frente a algún evento como un corte podamos mantener con servicio a la gran mayoría de los usuarios que están asociados al punto donde está la falla. Prosiguiendo con el concepto bucle, nosotros haríamos el trazado completo, pretendiendo, digamos, abastecer cada uno de los frontis de las casas. Es decir, nosotros nos tenemos que imaginar que todas las casas deben ser abastecidas por esta red. Esta red yo la voy a dibujar en azul, un poco pensando en que lleva agua y por tanto toda la red azul va a representar donde yo voy a trazar tubería. Para ir más allá con el concepto de bucle, me voy a ir a un punto en particular. El punto particular acá es la casa 1 y 2. ¿Se fijan? Yo me interno en aquel pasaje, pero me regreso tal vez sin ser necesario, me regreso para dejar un bucle igual. De tal manera que si hubiera un corte, por ejemplo, frente a la casa 1, yo llego igual con agua a través del bypass que se produce por el otro costado y voy a llegar de manera igual con agua tanto a la casa 2 como prontamente a la casa 1 si el corte fuera en la 2 y no en la 1. El concepto bucle tiene que hacerse en todas las terminales y en todos los sectores. Por ejemplo, nosotros podemos ver el concepto bucle en la calle Presbítero Luis Fernández Carreño. También podemos ver el concepto bucle en la calle Presbítero Lira Pérez. Y así en todos los lados. En el área verde también podemos ver el concepto de bucle, que en el fondo son verdaderos rizos que atrapan, que encierran, que engloban un conjunto de casas. Aquí tenemos dos bucles que son los que yo les estaba señalando, pero digamos con detención, es decir, con detalle, en un zoom. En la rotonda yo la cubro entera y me vuelvo a amarrar a la tubería, de tal manera que yo puedo llegar con agua por el lado izquierdo como por el lado derecho. Y de esa manera eh, igualo las presiones a las que estoy llegando, o bien, desde el punto de vista operacional, resuelvo la eventualidad de un corte de suministro. Misma situación ocurre en Presbítero Lira Pérez, que también hago un cierre y un amarre de la tubería de agua potable. Así las cosas, toda la tubería ya está trazada, estoy amarrado a la tubería existente y tengo hecho el trazado de bucle en mi urbanización, que es lo que ustedes deben hacer como primera tarea para la próxima semana. Es decir, trazar en modo bucle la distribución que ustedes crean conveniente para el conjunto habitacional que se les entregó. Luego, como segundo paso, se les pide, en este caso el autor de la PPT que tenemos al frente, lo hizo con líneas naranjas. Es decir, tomándose de las tuberías azules, entraron por el frontis de cada casa con una línea naranja, que en el fondo hace que yo me conecto a la línea de distribución de agua por el frontis de la casa y llego a través de un servicio denominado medidor, llego con agua al interior de las casas. El alcance de este ramo se debe exclusivamente a urbanizaciones, por tanto nos vamos a referir a la red externa. Hacemos el efecto de la toma domiciliaria solo para poder determinar el caudal necesario, pero en ningún caso nos vamos a meter al interior de la casa, dado que
El alcance de portafolio refiere exclusivamente a lo que guarda relación con urbanización. Vamos a un concepto que es un poco más complejo. Nosotros en este momento ya tenemos todas las casas de alguna manera señaladas con estas líneas naranjas y por tanto al concepto que vamos a ingresar ahora se llama nodo. El primer concepto que vimos era bucle. Ahora vamos a ver el concepto denominado, discúlpenme un poco chiquillos, quito los lentes. Entonces, volviendo a... ¿Me escuchan, chiquillos? Gracias, perfecto. Sigo entonces adelante. Gracias por la atención. Entonces, gracias. Ya estábamos en esa lámina entonces. eh, Incorporamos el concepto bucle como primera instancia, que está asociado al trazado que hicimos en línea azul. Luego vimos lo que eran las líneas naranjas, que en el fondo es a partir de la línea azul poder dotar de agua a cada una de las casas. El tercer concepto ahora va a ser el nodo. Y el nodo lo vamos a definir como un encuentro de tuberías que vienen en diferentes direcciones. Si ustedes se fijan en el óvalo que aparece señalado ahí en pantalla, nosotros tenemos ahí tres nodos. Un primer nodo que en el fondo es la conjunción de la tubería que va por el Padre Alberto Hurtado con la tubería que va por calle Santa Teresa. Ahí hay un primer nodo. Hay un segundo nodo que está en la calle Santa Teresa, pero esquina Padre Cristóbal Kennedy. Y hay un tercer nodo que junta la calle Santa Teresa con Padre Gerardo Larraín. Ahí tenemos tres nodos. Y bueno, hay una cantidad de nodos importantes, pero la idea es que los nodos van a servir para poder medir cuánto es el caudal que necesitamos consumir, cuánto es el caudal que necesitamos para dotar de agua potable a estas 164 casas, chiquillos. Entonces, vamos a, una vez ya repartida todas las casas tienen su línea naranja que en el fondo une el medidor con la red. Una vez que ya tenemos todo ese trabajo hecho, expresamos los nodos. Y los nodos son aquellos que están señalados ahí con un punto rojo y una flecha. Ese punto rojo, tal como les dije, se van a llamar nodos o nudos y van a materializar en el fondo la unión de tuberías que vayan en diferentes direcciones. Entonces, todos los nodos que aparecen ahí, que me parece que son 19 nodos, son toda la totalidad de los nodos que va a requerir este proyecto. Ustedes tendrán que hacer lo propio con el proyecto que se les envió, es decir, el trazado, el ingreso a las casas, digamos, a partir de la línea azul, con una línea naranja hacia las casas, y el dibujo de todos los nodos que puedan expresarse en el conjunto habitacional, que es los mansos. Ok, ya tenemos claro entonces dónde están ubicados los nodos. Entonces, ahora viene una parte que en realidad es la que históricamente le cuesta un poquito más a los alumnos, pero voy a hacer todo el esfuerzo, chiquillos, para que en la primera nos quede claro a todos. Vamos a darnos cuenta y vamos a referirnos al nodo que aparece en el extremo superior derecho. Repito, nos vamos a concentrar en la determinación del nodo, del cálculo del nodo, de aquel nodo que aparece en el extremo superior derecho. Es decir, en la esquina de Padre Alberto Hurtado con Padre Alberto Hurtado, que es cierto, hace como una diagonal ahí, pero en el fondo es esa esquina. Pues bien, si ustedes se fijan en la tubería que aparece en Padre Alberto Hurtado, esa tubería atiende 15 viviendas. Si ustedes cuentan las líneas naranjas que están asociadas a ese tramo de calle de Padre Alberto Hurtado, se trata de 15 viviendas. Vamos a contar, serían la casa 3, la casa 4, la casa 5, la casa 6, la casa 7, la casa 8, la casa 9 y la casa 10. Y por enfrente va a ser la casa 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 37. Y eso hace un total de 15 casas. Del mismo modo, pero por el lado de abajo del nudo que estamos analizando, sigo diciendo que el nudo que estamos analizando es el nudo superior derecho, es decir, tenemos que mirar que bajo ese nudo
tenemos 5 viviendas que son la 11, 12, 13, 14 y 15. Esas son las 5 viviendas que aparecen por debajo del nodo. Entonces a este nodo le corresponde la mitad de estas 15 viviendas y la mitad de estas 5 viviendas que aparecen abajo. Es de tal modo que si nosotros sacamos 15 medios, que sería 15 dividido por 2 que están asociados a ese nodo, más 5 viviendas dividido entre 2, que son las que le corresponden a ese nodo, tenemos 15 medios, que es 7,5, más 5 medios, que es 2,5, 7,5 más 2,5 nos da un total de 10 viviendas. Es decir, el nodo que estamos en examen, este nodo que está acá, el nodo extremo superior derecho, tiene un consumo equivalente a 10 viviendas. Con la misma lógica, vamos a analizar el nodo superior izquierdo, que es el que estoy señalando acá con el puntero del mouse. Entonces, ¿cómo podríamos calcular cuántas son las casas que están asociadas a este nodo? Evidentemente, va a ser la otra mitad de las 15 viviendas de la calle Padre Alberto Hurtado, por tanto 15 medios, dado que el primer 15 medios se lo asociamos al nodo superior derecho. Pero también a este nodo, digamos, confluye la línea de la calle, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero donde hay 3 viviendas, pero sí le corresponde a ese nodo tan solo la mitad de esas 3 viviendas. Y por otro lado, tenemos la diagonal, que le corresponden 2 viviendas, donde ahí no hay otros nodos. Por tanto, le corresponde la totalidad de esas casas a ese mismo nodo. De tal manera que ese nodo, el nodo superior izquierdo, le van a corresponder 15 medios viviendas, más 2 viviendas, más 3 medios viviendas. Y eso hace 7,5 más 2 da 9,5, más 1,5 da un total de 11 viviendas. Si se entendió ese ejercicio, vamos a mirar ahora el nodo que está abajo, que es donde estoy pasando el mouse en este momento. A ese nodo confluyen 3 tuberías, ¿verdad? La que está arriba de ella, que son 3 viviendas, por tanto 3 medios. La que está hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Que son 17 viviendas dividido por 2. Y las 4 viviendas que están abajo, que también corresponde a la mitad de aquellas. Es decir, cómo armamos este nodo corresponde a 17 medios, más 3 medios, más 4 medios. Es decir, son 24 medios y por tanto esos son 12 viviendas. Del mismo modo, se calcula el total de viviendas asociadas a cada uno de los nodos de los 19 nodos que tenemos en el proyecto. Y ahora vamos al quinto concepto. Vamos a hacer un repaso acá de los conceptos que hemos visto. El primer concepto, ¿qué fue? El concepto bucle. El segundo concepto, ¿cuál fue? Una vez que ya teníamos el trazado bajo el concepto bucle de la línea azul, lo que hacíamos era asociar casas a esa línea azul para poder determinar cuáles son las casas que están asociadas a cada línea. Segundo concepto. Tercer concepto, nodos. Cuarto concepto, en el fondo, cómo distribuir las casas a ese nodo. Y ahora vamos al quinto y último concepto, que se llama determinación del caudal por nodo. Yo les voy a pedir por un rato que obvien dentro de la lectura que están haciendo a la fórmula la palabra por cobertura y también el por 100 en que aparece en el denominador. Es decir, nos quedemos con la fórmula que es población por dotación y el 86.400. Ok, ¿qué es población? Bueno, la población va a ser la cantidad de habitantes que están asociados a ese nodo. Si nosotros nos volvemos a la lámina anterior y nos quedamos analizando este nodo, el nodo superior del extremo superior derecho, nos damos cuenta que son 10 viviendas, ¿verdad? Entonces, memoricémonos ese número, 10 viviendas, y vámonos a la fórmula. ¿Cuál será la población? Bueno, si suponemos que en cada casa, según lo que nos dijo el último censo del año antes pasado, vamos a poder corroborar que en cada casa, en términos promedio, viven 5 personas por vivienda. Por tanto, si en ese nodo, si lo recuerdan, el del extremo superior derecho, eran 10 casas, vamos a tener que la población asociada a ese nodo equivale a 10 casas multiplicado a 5 habitantes por cada una de las casas. Eso nos da que la población va a ser de 50 habitantes. Luego vamos a multiplicar por el parámetro denominado dotación.
La dotación figura dentro del reglamento de instalaciones sanitarias, se llama RIDA, y la dotación va a ser de 250 litros por habitante día. ¿Qué significa eso en términos generales? Que una persona promedio en una casa, va a consumir diariamente un total de 250 litros en el día. En efecto, la persona cuando se levanta va al baño, hace sus necesidades, se baña, desayuna y para ello consume agua. Probablemente se vuelve a lavar las manos, luego almuerza, luego cena, luego come. Ah, pero ya hay gente que no cena, claro, pero en el promedio, entre la persona que está todo el día en la casa y la persona que sale, se consumen 250 litros habitante día. Si ustedes se fijan y nosotros hiciéramos la multiplicación de la variable población por dotación que tiene unidades litros habitante día, nos quedarían litros por día. ¿Por qué? Porque los habitantes se habrían ido. Esos litros por día nosotros necesitamos que estén en litros por segundo. Por tanto, lo que hacemos es dividir por los segundos que tiene un día para que nos queden litros por segundo. ¿Y cuántos segundos tiene un día? Bueno, 60 segundos tiene un minuto, por 60 minutos tiene una hora y por 24 horas tiene el día. Así que 60 por 60 son 3.600. 3.600 por 24 da el número que tenemos abajo, que es 86.400. Por tanto, si nosotros nos vamos de nuevo a la memoria y nos acordamos del nudo superior derecho, que tenía 10 casas, ¿verdad? Eh, Todos podemos meternos a una calculadora, la del teléfono, la que ustedes quieran, y nos va a dar 10 casas por 5 habitantes por casa, eso nos da 50. 50 por 250 litros por habitante día nos da 12.500. Y si ese 12.500 lo dividimos por 86.400, nos da que el nodo de allá arriba, superior derecho, el que estoy mostrando con el mouse, consume 0,145 litros por segundo. Ese es el total, 0,145 litros por segundo. Bien, muchachos, quiero darles la palabra. Me puedo devolver en cualquier concepto. Eh, sí, Mariano, sí, efecto podría ser claro como una esquina de un paralelogramo, efectivamente. Salvo que hay en otros países de Latinoamérica, por ejemplo en México, las cuadras no son paralelogramos, son triangulares. ¿Ah? No en todas partes suele ser que una manzana tenga cuatro calles. En particular en México y en Portugal hay manzanas que son triangulares. Pero en el caso general y el que nos importa a nosotros, que es el que estamos viendo para justamente poder desarrollar el proyecto de portafolio, en efecto, claro, la gran mayoría de las manzanas son en base a cuatro calles y por tanto un paralelogramo. Muchachos, no sé si queda alguna... Mariano, te pedí que en este momento me dejaras que no vamos a ver lo de la cobertura ni el dividido por 100 por ahora, porque es demasiado para explicarlo dentro de una misma clase. Dame unos segundos y voy a entrar a ese concepto. Entonces, chiquillos, quiero preguntarles si respecto de lo que ya vimos, no de lo que falta por ver, de lo que ya vimos, queda claro cómo en el fondo distribuir en el fondo las casas, hacer el trazado, determinar los nodos y calcular el consumo de cada nodo. Quiero saber si lo entendieron o hay algo que quieran que repita. Dígame. Eduardo Pérez. Sí, dígame. Profe, la distribución, ¿Soy quién? ¿Aló? profe, la distribución, oye, Eduardo, en la distribución de las casas, no lo entendí muy bien. En el pasaje, Padre Alberto Hurtado dice que tiene 15 casas. No consideraría la casa 2, la casa 10, la casa 23 y la casa 37, ¿cierto? Dame un segundo. Ya. En el caso, no me acuerdo la persona que me preguntó, pero para efectos del nodo 2, el nodo este que tenemos acá de 10 viviendas,
Donde están las 15 viviendas, no estoy considerando efectivamente la casa 2, porque esa la estoy asociando a este nodo. La que sí estoy considerando es la casa ¿Ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por arriba. Y por abajo, las casas 25, 27, 29, 31, 33, 35 y 37. La casa 23 forma parte de la tubería azul vertical. La casa 39 pertenece a la tubería azul que está más abajo donde dice 15 viviendas, la que está en Padre Cristóbal Kennedy. Entonces las 5 viviendas que están en esta tubería que estoy mostrando, yo no sé si se ve el mouse donde lo estoy Sí, moviendo, sí, sí. ¿se ve? Ya, entonces corresponde a la casa 11, 12, 13, 14 y me imagino que es la 15. Esas son las 5 viviendas que se ven asociadas a ese nodo. Y por tanto, por eso que ese nodo tiene la mitad de estas 15 viviendas más la mitad de estas 5 viviendas. 15 medios más 5 medios, 10 viviendas. Ya. Ya, profe, ahora me entendí. Ya, vale. Eh, Acá hay un alumno que me pregunta por el concepto de bucle. Belén, le contesto a Francisco y te doy la palabra de inmediato. ¿Me esperas, Belén? Ok. Francisco, el concepto de bucle significa abrazar con un grupo de tuberías, como el paralelogramo que definió Mariano Medina, con tuberías. Yo podría perfectamente a lo mejor no pasar por todas las casas, por los frontis de las casas y dotar de alguna manera de igual forma con agua a las tuberías. Pero el concepto de bucle busca dos cosas, digamos. Una primera funcionalidad más bien que tiene que ver con algo técnico, que es mantener las mismas presiones en todas partes. Y el segundo objetivo tiene que ver con un tema operativo. Antiguamente las tuberías y los flujos corrían desde una sola dirección, pero con pasar del tiempo se dieron cuenta que si funcionábamos con el concepto de bucle, podíamos tener agua frente a un corte por ambos lados. Entonces, frente a una eventual rotura de una cañería, no dejamos sin agua todo el sector, sino que dejamos sin agua tan solo un par de viviendas, una vivienda y no más que aquello. Es el concepto de bucle, Francisco, y por favor trata de no salirte de la clase. Belén, cuéntame, ¿cuál es tu inquietud? Hola, profe. Hola, Belén. ¿Qué representan las flechitas de los nodos? El consumo que están consumiendo, pucha, no se me ocurrió otro sinónimo, pero es el consumo, eso es lo que reflejan. ¿Pero tiene algo como que es especialmente que sea en esa dirección cada flechita Ah, o da lo mismo? no, nada, nada. O sea, en el fondo esa flecha está apuntando que son 10 viviendas, nada más. Ah, O sea, yo acá puedo expresar en el nodo, no sé si me ven el mouse, yo podría aquí poner cuántas viviendas son este nodo, pero no tiene ninguna otra significación esa flecha. Incluso podrían no ponerla, digamos, si quieren, digamos, no significa ya. nada la flecha roja. Lo Esa era importante, la pregunta básicamente, ok, si es que lo da lo mismo ponerla o si es que da tiene lo algún mismo, significado especial. ninguno. Lo Ah, importante es ya. el punto rojo nomás, nada más. Ok, gracias. Ok. Chiquillos, ¿queda alguna inquietud? Porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un ejercicio en pizarra para que podamos ejercitar esto y a ver si nos funciona bien. Hay una pregunta acá, Mariano me dice, en la fórmula caudal, según la cantidad de vivienda, se multiplica por el promedio de 5 y sería la población por la que se calcula una vez la fórmula por no. Correcto. Mariano, suponte que estuviéramos en un conjunto habitacional eh, como te dijera yo, de un nivel socioeconómico más bien alto, probablemente ese 5 a lo mejor tendríamos que considerar 6 7 porque a lo mejor la casa es muy grande y en esa casa puede que habiten 6 7 personas, qué sé yo, el servicio, más la gente propia de la familia, pero estamos hablando a lo mejor de más de 5 personas. En este caso, en el caso que nosotros estamos viendo ahora, y para efectos del proyecto que se les entregó, vamos a ocupar 5. Si alguien, algún grupo, establece que quisiera ocupar 4 o quisiera ocupar 6, no hay ningún problema, lo puede hacer, pero tiene que justificarlo, explicarlo. Sabe, profe, yo consideré que voy a ocupar 4, yo consideré que voy a ocupar 6. No hay problema, y los motivos de por cuál lo hizo. Y no hay ningún problema.
incluso es mejor porque así los resultados difieren un poco y se hace esto más entretenido. Voy a hacer un ejercicio en pizarra, si no hay más preguntas, chiquillos, voy a hacer un ejercicio en pizarra para que soltemos la mano con la determinación de casas por nodo, ¿ok? Ok, primer, nuestro primer ejercicio va a ser un ejercicio muy simple, va a consistir en una urbanización de estas características que va a tener cuatro nodos que van a estar en los extremos, evidentemente, ahí, ahí y ahí. Entonces, en este tramo que está acá, vamos a suponer que hay un total de 10 casas. 10 casas. En esta rama que está acá, vamos a suponer que hay 12 casas. En esta rama que está acá, vamos a suponer 12 casas. Y en esta rama que está acá, hay 14 casas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Los caudales asociados a este nodo lo vamos a llamar nodo 1, nodo 2, y en el mismo orden de los punteros del reloj, nodo 3, y finalmente nodo 4. Entonces, si ustedes comparten conmigo, el nodo 1 tendrá ¿cuántas casas asociadas? Bueno, la mitad de estas 10, 5, más la mitad de estas 14. 5 más 7, 12 casas. Sigamos con el nodo 2. ¿El nodo 2 cuántos tendrá? Bueno, la mitad de 10 más la mitad de estas 12. 5 más 6 son 11 casas, ¿verdad? 11 casas. Veamos el nodo 3. El nodo 3 tendrá la mitad de 12 más la mitad de 12. 6 más 6, el nodo 3 tendrá 12 casas asociadas. Vamos al nodo 4 y último. ¿Cuántas casas tendrá? La mitad de estas 12 más la mitad de estas 14. 6 más 7, 13 casas. Entonces, hagamos la comprobación. Vamos a tomar la urbanización. ¿Cuántas casas tiene que servir la urbanización? 10 más 14 son 24. 24 más 12 son 36. 36 más 12 son 48. Es decir, el total de casas asociadas a esta urbanización son 48 casas. Repito, 10 más 12, 22. 14 más 12 son 26. 26 más 12, 48. Entonces debo verificar que lo que yo repartí por nodo en efecto sean 48 casas. 12 más 11 es 23, ¿verdad? 23 más 12 es 35. Y 35 más 13 es 48. Aquí es donde yo verifico que lo que repartí por nodo en efecto sea igual a la cantidad de casas que tiene el condominio. Ahora, ¿cómo determinamos los caudales asociados a cada nodo? Vamos a determinar el caudal asociado al nodo 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como son 12 casas, y vamos a suponer que en cada una de estas casas habitan 5 personas, multiplicamos por 5. Luego multiplicamos por los 250 litros que consume un habitante al día, y este producto, discúlpenme la línea que haya quedado tan re mala, se divide por 86.400. Ahí ustedes con sus calculadoras, supercalculadoras que tienen, que el profe no tiene, calcularán cuánto el caudal asociado al nodo 1. En cuanto al caudal asociado al nodo 2, será que el nodo 2 tiene 11 casas. Por tanto, será 11 por 5 por 250 y dividido todo por 86.400. Como ustedes ya lo agarraron, gracias Byron. Como ustedes ya agarraron el vuelo, vamos a hacer el nodo 3. El nodo 3 tendrá, ¿cuántas casas tenía el nodo 3? 12, ¿verdad? Entonces tenemos 12 por 5 por 250 y dividido por 86.400. Gracias, chiquillos. Todos me están compartiendo y ayudando a hacer la clase, así que se los agradezco en el alma. Nodo 4. ¿Qué tenemos en el nodo 4? El nodo 4 definimos que tiene 13 casas. Así que va a ser 13 por 5
por 250 y todo aquello dividido por 86.400. Como esta pizarra ya se nos llenó y quedó todo muy cochino, digamos, vamos a limpiar la pizarra y les voy a pedir apoyo para que ustedes me retengan y me den los valores que les dieron. ¿Ok? Voy a borrar. Y el proyecto que teníamos era un proyecto que era como este. Teníamos unos nodos acá. Ese era el nodo 1, este era el nodo 2, este era el nodo 3, este era el nodo 4. Si alguien de buena voluntad me puede soplar cuánto el caudal asociado a este nodo. ¿El caudal de este nodo cuánto es? 0,173, profe. 0,173, ¿qué cosa? Litros por segundo. ¿El caudal asociado al nodo 2 cuánto es? 0,159. El caudal asociado a este nodo era Q igual 0, chiquillo, 0,159. Y finalmente el caudal asociado al nodo 4 es 0,19. 0,78. Ok, 0,19. Entonces, esos son los caudales. Es hasta aquí donde yo pretendo que ustedes lleguen con la siguiente entrega del proyecto. Es decir, voy a borrar lo que ya escribimos acá. Ustedes van a tener una determinada urbanización que podría ser algo como esto, por ejemplo. Tenemos una urbanización así, que tiene sus calles, que tiene su forma, que tiene sus pasajes, y que nosotros de alguna manera vamos a tener que hacer el trazado de agua potable, ¿verdad? Y vamos rodeando todos los conjuntos habitacionales con nuestro trazado. El primer concepto que tenemos que tener es trazado. El segundo concepto, ¿cuál es? ¿Cierto? Definir los arranques. Todos los arranques, ¿no es cierto? Los que se señalaban en naranja. Y luego, el tercer concepto, será definir los nodos. Y el cuarto concepto, definir los caudales por nodo. Eso es lo que se está preguntando como avance para la próxima clase que ustedes deberían presentar. ¿Todos los trazados deberían ser similares? Sí, yo diría que prácticamente todos los trazados deberían ser similares. ¿Los arranques deberían ser todos similares? No, porque más de alguien va a considerar que va a alimentar a esa casa por el lado o va a considerar que la alimenta por el otro lado. Por tanto, no debería haber tanta igualdad en los arranques. ¿Los nodos deberían estar ubicados todos en el? Sí, los nodos deberían ser similares. ¿Todos los caudales por nodos van a ser iguales? No, porque va a tener que ver con dónde yo considere los arranques. Por tanto, en algunos proyectos un nodo va a estar más recargado que otro, pero en general el caudal total sí va a ser el mismo. Y ese es el que me interesa que ustedes determinen para efecto la próxima semana. Dentro de los parámetros relevantes es que vamos a calcular como para efectos de habitantes para nuestro proyecto 5 habitantes por casa. La dotación la vamos a fijar en 250 litros por habitante y por día. ¿Ok? Y el efecto de cómo transformamos estos litros habitantes día en litros por segundo es que vamos a dividir por 86.400, que equivale a los segundos que tiene un día. Con esos tres parámetros es lo que se pretende llegar la próxima clase. Y para ello, ahora lo que vamos a hacer, hija, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio un poco más complejo que el anterior, para que ustedes suelten la mano, yo los voy a dejar haciéndolo, y consiste en una urbanización como esta. Esta urbanización va a tener este nodo 1,
nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6. La cantidad de casas que van a ver aquí, en este tramo, lo vamos a decir que es de 20 casas. Aquí vamos a poner 36 casas. Aquí vamos a poner 18 casas. Aquí vamos a poner 40 casas. Aquí 16. Aquí 24. Y aquí 20 casas. Entonces, lo que se pide es que le vamos a dar número a los nodos: nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Ustedes me den como resultado el caudal asociado desde el nodo 1 hasta el nodo 6. Todos esos caudales es lo que se pide en este ejercicio que van a hacer en clases. Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta antes de poder hacer el ejercicio o me quedo tranquilo y les doy unos minutos para que ustedes lo resuelvan. Veo aquí 15 cosas, pero pueden ser lo que ustedes me estaban ayudando con el ejercicio. Ah, perfecto, no hay dudas entonces. Previo a, al tiro Belén, previo a atender alguna consulta, les voy a hacer un sondeo para saber cómo van. Mariano, todo el trabajo es en grupo, entonces, al igual como se hizo la entrega de TAC, esto también tiene nota. La próxima semana también es en grupo, en el mismo grupo que han tenido siempre, y ustedes definen el trazado, definen los nodos, definen los arranques, definen la cantidad de habitantes, definen la dotación, todo. Dime, Belén. Profe, a lo mejor es un poco tonta la pregunta, pero como dibujó dos cuadrados, yo entiendo que son como cuadras distintas. Entonces, entre el nodo 2 y el 5 usted puso 16. ¿Eso quiere decir que son 16 casas por cada lado? ¿O No, cómo? no, no, no. Desafortunadamente, Belén, el recurso que tenemos pizarra no es el más bonito que tenemos. Estos dos cuadros deberían estar pegados, digamos. Ah, ya, Y por tanto, la línea que une el nodo 2 con el nodo 5 es una sola. No son dos, es una sola línea. ¿Ya? Entonces, en el nodo 2 son 16 casas, entre el nodo 2 y el nodo 5 son 16 casas en total. ya. Ok, gracias. A ti. Eh, Profe, ¿puede repetir? Me pregunta Eduardo Peña. La verdad es que Eduardo Peña me pregunta, profe, ¿puede repetir? ¿Pero desde dónde? ¿Desde el principio? ¿Todo? ¿O hay algo que no entiendas en particular, profe Eduardo? Lo de las casas. Chuta, eso fue lo primero, digamos. ¿Cuántas casas eran por nodo? La del ejercicio. Tendría que borrar lo que acabo de dar ahora como tarea, Eduardo. Pero mira, veamos el nodo 1 aquí en el ejercicio que tenemos en pantalla, Eduardo. ¿Cuáles son la línea de casas que convergen al nodo 1? La línea de 20 casas horizontal como la línea de 20 casas vertical. Yo voy a marcar de lo que te estoy hablando, voy a ocupar otro color, voy a ocupar rojo, y la mitad de estas casas van a estar asociadas a este nodo. La mitad de estas casas van a estar asociadas a ese nodo. Entonces este nodo va a ser 10 derivado de la mitad de estas casas, más 10 derivado de la mitad de esas casas. Este nodo entonces va a tener asociado 20 casas. Si aún no te queda claro, Eduardo, veamos el nodo 2. ¿Cómo tendría las casas? Tendría la mitad de esta línea, ¿cierto? 10. La mitad de esta línea de 36, 18. Y la mitad de esta línea de 16, 8. Entonces tenemos 10 más 8, 18. 18 más 18, 36 casas sería el nodo 2. Y para que sueltes la mano, sigue haciendo tú solo el nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6, y después le aplicas la fórmula para determinar los caudales o consumos de agua por nodo. Los dejo, chiquillos, 5 minutos para que ustedes puedan trabajar solos en esto.
Ya, pero espérate, esto también es bueno. El nodo 1, no sé si todos comparten conmigo que tiene 20 casas asociadas. ¿Es correcto, chiquillos? El nodo 2 tiene, tiene 10 más 18 más 8, tiene 36 casas asociadas. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Que el nodo 2 son 36. Ok. Vamos al nodo 3. El nodo 3 era 18 más 9, ¿verdad? Eso da 27, me parece. Si el profe se equivoca, ustedes me dicen. El nodo 4 serán 9 más 20, por tanto serán 29 casas. El nodo 5 tendrá 20 más 12, 32, más 8, 40 casas. Y el nodo 6 y último serán 10 más 12, 22 casas. Hagamos el recuento de casas totales. Hagamos las líneas horizontales de la urbanización. 20 más 36 son 56 casas. Las otras horizontales serían 24 más 40 son 64 casas. Las verticales son 20 más 16, 36, más 18. ¿Cuánto da esa suma? 6 y 4, 10. 10 y 6, 16. 16 y 8, esto termina en 4. 5 y 6, 11. 11 y 3, 14. 15, esto me da 174 casas. Veamos acá si nos dio lo mismo. 6 y 7, 13. 13 y 9, 12. 22, 24. Luego 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17. 174 casas. Quiere decir que, en efecto, repartimos bien por nodo la totalidad de las casas que tiene la urbanización. Por tanto, este es el primer chequeo que debemos hacer y está correcto. Luego, para determinar los caudales, multiplicaremos esto por el número de habitantes, es decir, 20 por 5 por 250 y dividido por 86.400. Y estaremos teniendo el caudal asociado al nodo 1. Lo mismo hacemos con el nodo 2, lo mismo con el nodo 3, nodo 4, nodo 5 y nodo 6. Así que voy a solamente a calcular el caudal asociado al nodo 1. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Para efecto del nodo 1 tendremos 100 habitantes totales multiplicado por 250 litros que consume cada uno de los habitantes. Tenemos 25.000 litros dividido por 86.400. Lo que tenemos es un total de 0,29 litros por segundo. Entonces voy a escribir acá que el caudal asociado al nodo 1 es 0,29 litros por segundo. Así que, evidentemente, el nodo 2 tendrá que tener un caudal casi del doble. El nodo 3 lo mismo. El nodo 4 tendrá que tener un 50% más, porque 29 es como el 50% más de 20. El de 40 tendrá que tener el doble, o sea, casi 0,6, digamos 0,58 debe ser. 0,58 litros por segundo debería ser nodo 5. Y el nodo 6, que es 22, debería ser algo así como un 10% más de 0,29. Y ahí tenemos 0,32 litros por segundo. Muchachos, eso es lo que tiene que ver con lo que se pide para la próxima clase. Eso es, no sé si hay alguna inquietud. Bueno, respecto a la encuesta, les quiero contar que 27 personas declaran haber entendido la clase, 4 personas no contestan.
y hay 0 personas que no entendieron, así que me quedo ampliamente satisfecho, pero igual quiero decirles que me llama mucho la atención que haya personas que no contestan. Yo no sé si será que tienen el computador encendido para efectos de sumar asistencia, porque les declaro que de verdad yo estoy tomando nota de toda la gente que no contesta, porque así sé qué preguntarles en la siguiente interrogación. Bien, muchachos, vamos a hacer una explicación que es más bien del punto de vista eh, de los conceptos de lo que significa poder diseñar una red de agua potable. CIMIC trabaja con 2 decimales. Les voy a pedir un minuto de atención para que explicarles algo que creo que es importante también respecto a lo que es el agua potable. Bien, fíjense que el agua potable se define como una de las medidas que define la pobreza en Chile. Es decir, si del 100% de las casas que hay en Chile, el 98% de las casas tiene agua potable, estaremos hablando de un 2% de pobreza. Es decir, a las casas que no les llega agua potable entran en el tramo de la pobreza. En el fondo, por tanto, nosotros que estudiamos ingeniería en construcción, nos interesa mucho saber construir y diseñar agua potable, porque es la forma de eliminar la pobreza en nuestro país. Nosotros, junto con aprender a desarrollar esta actividad, nosotros tenemos una labor social al asumir esta calidad de ingeniero en construcción. Y una de esas calidades es justamente abogar porque la gente pueda tener acceso al agua potable. Por tanto, yo quiero entusiasmarlos con esta materia, no solamente que ustedes lo tomen como parte de un ramo al cual hay que obtener una nota. De verdad que la nota no es el objetivo es aprender. La nota es una consecuencia. Por tanto, yo les ruego que ustedes tomen el peso de lo que significa aprender agua potable, porque al dotar de agua potable a alguien, esa persona va a quedar agradecida y va a salir de la extrema pobreza. Y sin duda, sus hijos, todos sus familiares van a poder ser mejores personas de los que fueron sus padres. Por tanto, nuestra labor de aprender esto va mucho más allá de la nota que puedan obtener en el ramo de agua potable. Debe ser algo que nos interese hacer, que nos debe interesar aprender y que debemos aprender a hacer bien. Por eso que a mí me preocupa cuando hay compañeros que aún no contestan la encuesta, que a lo mejor están tomando once, que están viendo un programa de televisión. Dejen de hacerlo, chiquillos. Esta materia es importante. A lo mejor el portafolio lo pasan, pero aquí lo que tiene que preocuparles a ustedes es aprender la materia que estamos viendo. Entonces, este ramo en particular, esta parte de la materia, no sé si así valoraron TAC, pero agua potable es una actividad relevante, porque estamos construyendo sociedad, estamos construyendo patria, y es importante que todos ustedes se sensibilicen con la materia que estamos viendo. Y les vuelvo a repetir, la nota es la consecuencia de lo que aprenden, no debe ser nuestro objetivo. A veces nos confundimos y trabajamos para un 7, deberíamos trabajar para aprender. El hecho que nos saquemos un 7, un 6 y un 5 es el resultado de lo que nos esforzamos en aprender la materia, pero nuestro objetivo debe ser la materia. Bien, vamos a hacer un último ejercicio, chiquillos, respecto a lo que tenga que ver con agua potable, eh, y voy a explicar lo famoso de la cobertura. ¿Se acuerdan que cuando yo estaba explicando, les dije que omitiéramos el concepto de la cobertura y omitiéramos el concepto ese 100 que aparecía en el denominador? Entonces, ahora que ya aprendimos a calcular los caudales, les voy a incluir lo que significa el concepto de cobertura. Si ustedes recuerdan, y voy a ocupar la pizarra nuevamente, que el cálculo de caudal obedecía a la siguiente fórmula. El caudal era igual a habitantes por dotación, ¿verdad? 86.400 multiplicado por 100, y aquí arriba multiplicado por una cosa que se llamaba COB, que es la abreviación de cobertura. Pues bien, el concepto habitante creo que nos quedó claro, que en el fondo es el número de casas asociado al nodo multiplicado por 5, porque estamos considerando 5 habitantes por casa.
Dotación, creo que también les quedó claro que para efecto de nuestro proyecto vamos a ocupar 250 litros habitante día. Entonces, lo que nos queda profundizar es qué es lo que es la cobertura. Para ello, nos vamos a salir de Santiago, vamos a hacer un viaje imaginario y nos vamos a ir al norte, donde los habitantes serán los mismos 5 habitantes por casa. Y si en ese nodo hay 10 casas, tendremos 50 habitantes. La dotación serán los mismos 250 litros porque las necesidades no cambian. Son las mismas necesidades que tiene la persona del norte como la del sur. Así que son 250 litros habitante día. Sin embargo, la cobertura es la que cambia. ¿Por qué? Porque la empresa de agua potable, por ejemplo, Aguas Chañar, que atiende todo el sector de Chañaral, no entrega agua al 100% del día, sino que entrega agua solamente el 50% del día. Por ejemplo, da agua a partir de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Eso significa 12 horas del día, que partido por las 24 horas que tiene el día, nos da una cobertura del 50%. Esa cobertura que está ahí como por COV equivale a que yo multiplique por 50. ¿De dónde salió el 50? Son las horas efectivas de que yo tengo acceso al agua o disponibilidad de agua en la llave, partido por el total de horas del día, que es 24. En el caso que yo les estoy señalando, en que Aguas Chañar brinda agua desde las 8 a las 16, tendremos una cobertura equivalente al 50%. Y vamos a dividir por 86.400, que son los segundos que tiene un día, multiplicado por 100. Ese 100, ¿qué es lo que es? El 50, cuando yo lo divido por 100, me equivale a 0,5. Y entonces el caudal va a ser el mismo que calculábamos para el 100%, pero en este caso multiplicado por 0,5. Claro, porque hay una restricción horaria. Esta restricción horaria, que en el fondo aquí estamos plasmando, en realidad se transforma un poco mentirosa porque la gente tiende a usar los mismos 250 litros habitante día, pero en menos horas. Es decir, si el agua que te pretendían ocupar, a las 16 horas vamos a ver a la señora llenando botellas, vamos llenando la tina con agua para el resto del día. Por tanto, esta cobertura que aparece del 50% es un tanto mentirosa. Así que, por tanto, vamos a hacer acá una carita triste. Esta cobertura sirve, pero no sirve 100%. No sé si al compañero Mariano Medina, que había preguntado qué es lo que era cobertura por 100, ahora sí le queda claro qué es lo que es la cobertura. Y aprovecho de decir que para efectos del proyecto nuestro, del proyecto Los Mansos, vamos a ocupar siempre una cobertura de 100. Por tanto, este número que aparece acá va a ser 100. Y partido por 100, todo esto que está acá es 1, porque 100 partido por 100 es 1. Y por tanto, la fórmula que explicamos, que hicimos en los ejercicios, va a seguir quedando habitantes por dotación y dividido por 86.400. Pero si algún día a alguien le toca trabajar en otro sector que no sea Santiago, o en un sector, dicho de otra manera, que esté privado o con restricción de agua potable, tendremos que decir las horas efectivas de disponibilidad de agua partido por las horas totales, que son 24. Y así calcularemos la cobertura. En este caso, para el proyecto que nosotros estamos ocupando, para el proyecto del portafolio, ocuparemos una cobertura igual a 100, que partido por el 100 que aparece en el denominador, esto nos da 1. Y por tanto no tiene ninguna relevancia. Pero sí hay que saberlo, porque el proyecto portafolio termina hoy día, termina mañana, termina dentro de este semestre. Pero ustedes tendrán que saber calcular agua potable dentro de Chile, fuera de Chile y para cualquier norma con esta forma que se les está enseñando. Chiquillos, ¿queda alguna inquietud o algo respecto de lo que hemos visto hasta ahora? Súper. Muy bien. Ok. Belén, dígame cuál es su consulta. Profe, ¿hay algún parámetro de caudal donde me dé un resultado y yo diga, no es posible que me dé este valor? ¿O no? Sí. Mira, hay un parámetro que se ocupa naturalmente, que lo ocupa en este caso Aguas Andinas, que es el valor 0,014 litros por segundo por casa. Es decir, una casa
Y ustedes lo pueden calcular, es re fácil, es 5 multiplicado por 250 dividido por 86.400. Eso les debe dar 0,014 litros por segundo. Entonces, cuando uno está hablando de 10 casas, uno omite un cero y inmediatamente le queda el parámetro efectivo. Eso yo diría que es el parámetro más importante. Ya, gracias, profe. Ok. Eduardo Peña me pregunta 14 MCA. No sé a qué se refiere Eduardo con 14 MCA. A lo que le decía mi compañera, ¿es el parámetro de agua andina o no, profe? Porque yo me Eso, acuerdo que cuando calculábamos en el ramo de agua potable en el alcantarillado, ¿sí? tomábamos como 14 MSA el parámetro, Sí, ¿el parámetro de qué, Eduardo? por vivienda, ¿De qué? de caudal por vivienda, No. Mira, ¿no? Eduardo, está en un error súper profundo y conceptual grave. 14 MCA significa es una unidad de presión. Eh, Sí, y los no sé, metros cúbicos de agua. claro, no hemos hablado de presión todavía. Estamos hablando de caudal. Ah, ya, ya me confundí, profe, sorry. Sí, está bien. Ok. Bueno, no hemos hablado todavía de presión, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En este momento lo que estamos haciendo es determinando el consumo que requiere un conjunto habitacional. El conjunto habitacional, para quien lo haya visto, ¿de cuántas casas se componen los mansos? No lo han visto todavía. Bien, chiquillos, no importa. Voy a dejar un último problema para que lo desarrollemos ahora en clase y ustedes puedan, digamos, ir soltando la mano. Byron me dice 60. No sé a qué te refieres, Byron. ¿Me puedes explicar? 35. Muchachos, me están preguntando cosas súper extrañas. Joe me pregunta cuál es el formato de presentación para la próxima clase. Igual, hay un PowerPoint que es el elemento director que permite presentar las cosas. Está el proyecto presentado en AutoCAD y por tanto ustedes toman la lámina de AutoCAD y hacen el trazado de la línea azul, que en el fondo es la matriz que permite dotar de agua a todas las casas. También tendrán que dibujar con una línea naranja todos los arranques domiciliarios y todo aquello se presenta en un PowerPoint, donde pueden ustedes tener un link e ir, digamos, al AutoCAD o a la lámina que a ustedes les parezca conveniente proyectar. Y finalmente en un Excel podrán calcular todos los nodos asociados y hacer los cálculos de caudales por nodo. Eso es. Bruno Franco me predice 35, me parece. ¿A qué te refieres, Bruno, con 35? Ah, perfecto, Bruno, el número de casas. Sí, yo comparto contigo que son 35 casas. Entonces, de eso quería hablarles. En este caso, si nosotros tenemos una matriz, ¿verdad? Y aquí tenemos una tubería que en el fondo permite tomar el agua de esa matriz. Y aquí tuviéramos el conjunto denominado los mansos, ¿cierto? ¿Cuántas casas tienen los mansos? 35 casas. ¿Cuánta agua le demanda los mansos a esta cañería que lleva agua desde aquí, la lleva para allá, y esta matriz chiquitita saca agua de esta matriz importante para los mansos? ¿Cuánta agua tendrá que llevar? Voy a cambiar de color. Esta matriz. ¿Cuánto es el agua que lleva ahí? Es fácil, ¿no es cierto? Tenemos 35 casas por... ¿Cuánta gente vive por casa? 5 habitantes. Por 250 y dividido por 86.400. ¿Cuánto en fondo es el agua que está consumiendo todos los mansos y que pasa por esta tubería? Será la multiplicación de 35 por 5 por 250 dividido por 86.400. Ahí me están soplando que es 0,5, lo voy a verificar, por 250 y dividido por 86.400. En efecto, da 0,5, quiere decir que este conjunto lo que está demandando de la red principal son 0,5 litros por segundo. Dicho de otra manera, no sé si ustedes se ubican, hagamos de cuenta y permítanme el adefesio de dibujo que estoy haciendo, pero esta es una botella de Coca-Cola de medio litro.
Esta es la botella de Coca-Cola. Aquí va a decir Coke. Y este es el formato que nos venden en los distintos locales. Formato de medio litro, 0,5 litros. Esta agua llena, esta botella llena, en un segundo es lo que está consumiendo los mansos. Cada segundo estoy vaciando al conjunto de los mansos una botella llena, en vez de Coca-Cola será de agua. Entonces, eso es importante para que ustedes se vayan imaginando. ¿Es tanta el agua que consumen 35 casos? No, es medio litro por segundo. Eso es lo que consume la totalidad de las casas funcionando en el caso de los mansos. Por tanto, cuando nosotros hagamos diseño, vamos a tener que verificar que esta tubería, la principal, la voy a rayar, esta tubería, debe llevar ¿cuántos litros? Bueno, debe llevar bastante más que 0,5, ¿verdad? Bueno, yo les voy a decir que esta tubería debe llevar por lo menos 2 litros por segundo. De lo contrario, la empresa de agua potable no me permite sacar 0,5 litros por segundo de esta tubería. Jordan no estaba hablando, sencillamente estaba dibujando un proyecto para que ustedes pudieran calcular los caudales por nodo. Así que no es que no estuviera escuchando, sino que no estaba hablando. Estaba solamente dibujando. Jordan. Ok. Mixi, ¿cuál es tu pregunta? Profe, ¿cuántas casas hay entre el nodo 4 y el nodo 5 que no se entiende? Por favor. 14. Gracias. Ya. Entre el nodo 1 y nodo 2 hay 15 casas. Entre el nodo 2 y nodo 3 hay 18 casas. Entre el nodo 1 y nodo 4 hay 18 casas. Entre el nodo 2 y nodo 5 hay 20 casas. Entre el nodo 3 y nodo 6 hay 19 casas. Entre el nodo 4 y nodo 5 hay 14 casas. Entre el nodo 5 y nodo 6 hay 20 casas. Entre el nodo 5 y nodo 7 hay 30 casas. Entre el nodo 6 y el nodo 8 hay 32 casas. Y finalmente, entre el nodo 7 y el nodo 8 hay 22 casas. Entonces, se trata el ejercicio de determinar el caudal total requerido, que para eso no tienen que hacer necesariamente la repartición de las casas por nodo, lo pueden hacer de una vez, pero también los caudales por nodo. Ese es el trabajo que tienen que hacer ahora en lo que nos queda de clase, chiquillos.
Mixi, ¿es que te quedaste con la mano levantada de antes o tienes alguna otra pregunta? No era de antes, profe. Ok. A mí me dio que la demanda total de caudal son 3 litros por segundo. Ahora hay que determinar los caudales por nodo, ¿verdad? Nodo 1, nodo 2. Y evidentemente cuando yo sume todos los caudales me tiene que dar 3 litros por segundo. No, con 7,5, Luis. Si te dio 15 medios, pones 7,5. Lo que pasa es que en el otro nodo te va a quedar un 0,5 también. ¿Cuánto suma eso, Bruno? Pues, no sé si lo puedes sumar. Si se suma, ¿cuántos no son? Perfecto, Bruno. Esos son los resultados. Lo más probable es que estés en lo correcto. ¿Cómo van los demás? Acá hay algunos alumnos que ya han avanzado bastante. Bruno ya de hecho terminó con los caudales por nodo y el caudal total. Me imagino que todos los compañeros están haciendo lo propio, digamos. Carlos Sangüesa, sí, 3 litros por segundo. ¿Y te dieron los caudales por nodo, Carlos? Es que lo estoy calculando a manito nomás, profe, no lo estoy calculando con una tabla Excel. Así que estoy Ah, ahí a la o sea, antigua. ahí te estáis jodiendo al Bruno, que estáis como que el Bruno lo hubiera hecho en Excel. Así fue, po. Ya, vale. Ya. Está bien, Bruno, no importa. Si lo importante es hacerlo. Y si Carlos lo está haciendo a mano, se demorará un poco más, pero lo importante es que lleguemos a los mismos resultados. Sí, profe, el primer nodo me da 0,238 litros por segundo. ¿Quién habla? Carlos Sangüesa por acá. Muy bien, pues Sí, Carlos. me da lo mismo que Bruno. Perfecto. Lo más probable es que todos los caudales te vayan dando lo mismo. Existe Sin una cambio. proporcionalidad que está evidente. Evidentemente, el nodo que seguramente más consume va a ser el nodo 5, porque convergen a él 4 tuberías, digamos. La mitad de 14, Claro, la mitad de 20, la mitad de 30 y la mitad de 20. Por tiene mayor tanto, duración en casa. evidentemente, claro, claro. Ahí Joe también hizo su ejercicio y no solamente los calculó, sino que corroboró que la suma le dé 3 litros y seguramente también él lo hizo con el total de casa, los 3 litros, porque es la comprobación que debemos hacer. Claro. Así que bien, vamos avanzando. Chiquillos, me voy a pasar, voy a dar por superada esta etapa. Si alguien no lo terminó de hacer, lo puede seguir haciendo después de que termine la clase, si es que lo desea. Pero quiero hablarles de la última parte del PowerPoint que les tenía preparado.
Así que me voy a ir a eso para ir cerrando la jornada de hoy. Perfecto. Entonces, chiquillos, miren, una vez que nosotros tenemos lo que muestro en la figura, que en el fondo es como el esqueleto, si yo sacara exclusivamente todo lo que tiene que ver con la línea del trazado y omitiera todo lo que tiene que ver con casa, curvas de nivel y todo, y me quedara exclusivamente con el trazado azul, me quedaría un esqueleto como el que yo estoy mostrando aquí a continuación. Ese esqueleto, hagamos de cuenta que nosotros fuéramos capaces de dibujarlos en Paint, es decir, estas líneas, todo este contorno celeste, lo pudiéramos dibujar en Paint. Y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a bajar, déjenme ir al chat a ver si me siguen. Luego lo que vamos a hacer entonces es que vamos a bajar una aplicación que yo las voy a escribir acá para que todos ustedes me lean, que se llama EPANET. EPANET 2.0 y está en modo descargable gratis en Google. Ustedes lo bajen y les queda instalado en sus computadores. Entonces, para seguir con la idea, en este momento les pido capacidad de abstracción. Nosotros ya tenemos incorporado dentro de nuestro EPANET toda esta figura que tenemos acá. Entonces tenemos un nudo 1, un nudo 2, un nudo 3, un nudo 4. En este caso, los 19 nudos de esta urbanización que estamos acá. Evidentemente ustedes lo están haciendo con la urbanización correspondiente a los mansos, la de las 35 casas. Entonces, nosotros metemos este dibujo en EPANET. Y nosotros lo que vamos a hacer a través del EPANET es que vamos a decir, teniendo ya los caudales que tiene cada asociado cada nodo, vamos a poder determinar los diámetros de las tuberías que unen los nodos. Entonces, una vez que ya tengamos los diámetros, que los calculamos, ¿verdad? Por las necesidades de las casas, según la urbanización que se nos presentó, vamos a poder diseñar los diámetros asociados a cada una de las tuberías para cumplir con una determinada presión. Y es ahí donde un compañero delante hablaba de los metros columna de agua. Efectivamente, cada uno de los nodos deberá cumplir con el siguiente parámetro, 15 metros columna de agua. Pero eso no lo vamos a ver hoy día. Hoy día solamente se los estoy anunciando, que es la visión que vamos a tener en el futuro. La próxima clase les voy a enseñar a ocupar EPANET. Pero para eso ustedes lo que sí tienen que tener hecho, la próxima semana tienen que tener determinado todos los caudales, todo el trazado, todas las líneas de arranque, todos los caudales, verificados los caudales del proyecto de urbanización que se les dio. Y tienen que tener descargado el EPANET para que lo podamos ocupar con aplicaciones más sencillas que la podamos hacer en clase, como los ejercicios que estuvimos haciendo hoy día, para que ustedes posteriormente a la clase ya subsiguiente, ustedes le puedan meter EPANET a nuestra urbanización y podamos definir los diámetros y las tuberías. Contéstenme el último sondeo, chiquillos, para ir finalizando la noche. De verdad, también lo vamos a hacer, Joe. Vamos a determinar el tamaño del estanque, vamos a determinar la altura que el estanque va a quedar ubicado, todo. Pero en este momento, mi objetivo principal hoy día es determinar los caudales
y tener claro para la próxima semana ya empezar a calcular diámetros de tubería. Ustedes se darán cuenta con el paso del tiempo que se han transformado en expertos en curva S, expertos en CPM y expertos en Cartagán. La idea es que con el paso del tiempo también nos podamos transformar en poder diseñar rápidamente una red de agua potable. Fíjense ustedes que hace un tiempo atrás, no Mariano, no vamos a usar un estanque de regulación, pero sí vamos a ocupar un estanque. Hace un tiempo atrás hubo un aluvión derivado de una sequía junto con un predominio de un sistema frontal en el norte de Chile, particularmente en Chañaral, donde hizo que toda la piedra suelta que estaba en el cerro, efectivamente, Carlos, se viniera abajo, y se viniera abajo en forma de lodo, de lodos con una alta velocidad, trayendo mucho material orgánico como árboles y otras cosas, y hizo que las casas quedaran absolutamente llenas de barro. Y por tanto todo el servicio agua potable quedó inutilizado. Ese pueblo es un pueblo eh, bien, bien pobre, por decirlo de alguna manera, y esa ciudad, Chañaral, quedó absolutamente perdida. Pero ahí viven niños, hay casas, hay hospitales, hay postas, hay carabineros, hay una serie de cosas que necesitaban seguir funcionando. Y nosotros, gracias al proyecto que estamos usando de PANET, pudimos calcular rápidamente cómo podría ser una red de emergencia y determinar los diámetros y determinar los caudales, y así, de un día para otro, se pudieron determinar un diseño provisorio para dotar de agua potable la posta, poder dotar de agua potable el colegio, poder dotar de agua potable la comisaría, y así que la ciudad pueda seguir viviendo durante un tiempo. Eso, chiquillos, eso tiene gran valor. Eso es importante que ustedes entiendan que ¿para qué estamos aprendiendo esto? ¿Para probar portafolio? No, estamos aprendiendo esto porque es necesario, porque lo debemos llevar en la sangre, pues parte de lo que nosotros debemos saber hacer. Aún estoy acá, chiquillos, estoy esperando los resultados de la encuesta, eh, y de verdad me interesa conocer su opinión porque eso me permite mejorar, me permite dar énfasis en algunas cosas y poder seguir profundizando en estas materias. Aquí los ganadores van a ser ustedes. La asistencia ha quedado pasada en línea, aun cuando perdí 3 alumnos. De los 28 alumnos que quedan, solamente 2 quedan sin contestar, que a saber son Jonathan Aravena y
El otro no lo logro identificar, quien no ha contestado tampoco, digamos. Pero agradezco la paciencia, gracias Gonzalo, agradezco la paciencia, agradezco la voluntad, la colaboración que prestaron durante la clase y les recuerdo, la próxima semana tienen que traer por grupo un PowerPoint que de alguna manera represente el trazado que ustedes van a hacer del proyecto que ustedes se les dio, que presente todos los ramales, en el fondo toda la alimentación a las casas, que determine los nodos, que calcule los caudales por nodo, que calcule el caudal total y el EPANET instalado. Esa es la tarea para el próximo miércoles 13 de mayo. Chiquillos, me despido cordialmente, un abrazo grande, que estén bien, que tengan muy buena noche, que les haya gustado la clase, que es por lo menos lo que me dijeron a través de la encuesta, que estén súper bien y que prepárense de mejor manera para la próxima clase. Aquellas personas que todavía no han expuesto lo que tiene que ver con TAC, lo que vamos a hacer es que en la próxima clase, como tienen que exponer igual esto, ¿no es cierto?, lo de agua potable, van a presentar cómo van hasta ahora con TAC, con Cartagán, con CPM, con Curva S, con PERT y además lo de agua potable. Y eso les va a dar derecho a una nota de presentación y les va a dar derecho a una interrogación porque está pendiente. Muchísimas gracias, espero que no mantengan dudas. Un abrazo grande, que vayan con Dios, cuídense mucho. Chao, chao. ¿Por qué dijiste que vayan conmigo?